tardes, claramente. Eh, eh, encantado de estar aquí una vez más, poder presentar este trabajo y tener el placer de saludar a uno de los fundadores de la Semana de Estudios Romanos, el profesor Rómulo Trevi, además para todos también un amigo que se ha formado a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, un saludo muy especial. Saludo a mi amigo, Raúl Bonocuore, quien aparece mencionado suficientes veces en el texto a modo de reconocimiento. Lo que yo voy a presentarles ahora es una historia de las Semanas de Estudios Romanos desde 1973 hasta ahora. Y uno de los primeros desafíos de quien ha confeccionado una historia, o sea, de confeccionar una historia para quien ha participado durante tanto tiempo y tiene una relación afectiva, es evitar el homenaje. Y por lo tanto hay una intención expresa de evitar cualquier forma de homenaje, sino que más bien buscar poner por escrito lo que hasta ahora se ha conservado o se ha ido formando a lo largo de los años en una forma de memoria. Entonces, la intención es esa, y para esto un método, las fuentes, la más importante son los 20 volúmenes de la Semana de Estudios Romanos publicados, más de 5.000 páginas, y dentro de esas 5.000 páginas se encuentran una cantidad enorme de argumentos para la construcción de la historia. También entrevistas con otros participantes de estas semanas y dentro de la construcción, y la bibliografía correspondiente, además de la consulta del acervo documental de las Semanas de Estudios Romanos, que es bastante voluminosa. Para el desarrollo de este objetivo, para lograr esta historia, se van a utilizar 4 conceptos claves. El primero, comunidad. Segundo, nacionalización e internacionalización. Tercero, pluridisciplina. Y cuarto, continuidad. Todo esto en torno a un tema de estudio específico, ubicado en el marco del desarrollo universitario chileno, el establecimiento de los fondos estatales de apoyo a la investigación y la creciente conectividad de los espacios académicos a nivel global. Procesos de los que la Semana de Estudios Romanos se ha beneficiado, pero también, en el caso nuestro, del cual ha sido una protagonista, ha sido una promotora. En el mes de junio de 1973 se realizó la primera Semana de Estudios Romanos, y desde sus inicios se combinaron 2 intenciones por parte de los organizadores. Primero, una intención era dar a conocer los resultados de estudios e investigaciones sobre distintas situaciones acaecidas en el pasado remoto de Roma. Pero también había otra, no es que se contrapongan totalmente, pero se advierte que era desarrollar una didáctica a través de las exposiciones que hiciese presente al auditorio los valores culturales y formativos que los organizadores, Héctor Herrera, Rómulo Trevi, Adolfo Echegaray, Raúl Bonocuore como ayudante en ese periodo, también querían dar. Sobre todo a lo largo de las jornadas iniciales se pudo ver con más fuerza la presencia de estas 2 tendencias, para luego se va a ir imponiendo a la medida que pasa el tiempo más la presentación de tipo científico
que presenta y comparte resultados de investigaciones. En el prefacio del volumen 2, con eso, sí son muy pocas, así que yo creo que si lo hacemos así. La música no está ahí. Ahí. Sí. Muchas gracias. En el prefacio del volumen 2, Héctor Herrera, fundador de Las Semanas, expresó una descripción de este tema. El párrafo es el que encontramos acá. Esto no es necesario leerlo, pero sí destacar algunos aspectos que pueden ser interesantes. No es un adorno académico. Este es el planteamiento. No es un adorno académico ni un mero ejercicio espiritual. Muy por el contrario, es un compromiso que sentimos profundamente con raíces en nuestra historia y que así nos obliga a su cultivo. Quienes participaron en la creación de la semana y dirigieron todos los primeros periodos fueron poco dados a escribir su experiencia. No es una comunidad, un grupo que tenga un registro escrito frecuente. Este párrafo que estamos presentando, analizando, es un ejemplo un poco extraño y además, al leerlo e irlo trabajando, es también algo enigmático. O sea, ¿cuál es el alcance, el sentido? Dice, para nosotros es un compromiso que sentimos profundamente con raíces en nuestra historia y nos obliga a su cultivo. Luego señala hace esta relación que este tipo de estudio acrecienta nuestra libertad. Es un ejercicio que tiene una forma y tiene un objetivo que es esta libertad al establecer una forma comparativa de lo que es nuestra cotidianidad, lo que es nuestra vida, digamos, con aquellas que nos viene siendo legados. Y el método a través del cual se realiza, y este es un punto muy importante, es el estudio. Y fundar cada día el humanismo que nuestra sociedad anhela, sin saber, a menudo, etc. Uno queda con algunas impresiones más o menos claras de este trabajo que se realiza. El profesor Raúl Bonocuore lo ha contado varias veces, se encuentra en la inauguración de la Semana de Estudios Romanos en los programas de YouTube que tiene la semana. Era una situación muy convulsa políticamente en Chile en ese momento. Estamos en el año 1973, en el mes de junio, ¿cierto? Y aparecía esta fundación, este establecimiento esta semana como un momento en el cual se podía recluir, estudiar, debatir y probablemente ver en esa Roma también una estabilidad política o una forma de gobierno o una manera de realizar el gobierno que pudiese resultar de alguna inspiración para ese tiempo. De haber sido esto último, no fue escrito. Puede haber sido dicho, pero no fue escrito y por lo tanto tiene ese punto. La revisión, voy a pasar al término comunidad, la revisión de las distintas versiones a través de los 50 años permite observar la formación de una comunidad en torno a los estudios de la antigüedad romana en Chile, por ejemplo. Entendiendo como comunidad una descripción muy clara, un conjunto de personas vinculadas por características o intereses comunes, personas que tienen algo en común, en este caso la difusión, docencia, estudio de Roma. Para el caso específico de Chile, este punto creo que es importante. Constituye esto una novedad. No hay otra. No viene a sumarse a una iniciativa anterior, no viene a ser paralela como no existe. Es una novedad y es una novedad
no solo para el tema de la historia antigua y de la historia romana, sino que también para la historia medieval, por ejemplo, que se estudiaba en Chile. Entonces, este aspecto de novedad de esta semana es importante. Antes no había nada de esto, y de esto depende este carácter. Un rasgo de esta conformación han sido sus reuniones anuales durante un primer periodo y para luego adquirir un carácter bianual que se mantiene hasta la actualidad. La semana de duración de estas reuniones, una semana entera, lunes a viernes, con este ritmo que hemos conocido, no era tan intenso, no, era un poco más. Ha permitido el conocimiento de los participantes, varios de los cuales han asistido de manera recurrente. Aquí hay otro rasgo. Hay un grupo de participantes que comenzaron a venir a prácticamente todas las semanas. Otros, en cambio, bueno, participaban más esporádicamente. Y entre esos que venían regularmente, empezaron los intercambios de temas, datos bibliográficos, la generación de afectos, que es muy importante, y trabajos conjuntos en el plano académico. Resulta posible identificar en esta comunidad, en la prolongación en el tiempo de esta comunidad, una característica que no resulta nada habitual en las actividades académicas de este tipo. Y en este aspecto ha influido el hecho de que en 50 años ha habido 2 organizadores. Y uno de los organizadores, Raúl Bonocore, era ayudante del organizador 1, Héctor Herrera. Entonces, esto le ha dado una continuidad que es muy poco habitual, hasta donde los otros ejemplos que yo he encontrado, y eso ha ido marcando este desarrollo. 2 organizadores en 50 años. Don Héctor Herrera la dirigió hasta su fallecimiento en 1997, y a partir de entonces ha estado Raúl Bonocore. Otra continuidad ha sido este carácter pluridisciplinario. Se discutió en algún momento si este tipo de reuniones eran interdisciplinarias o pluridisciplinarias. Y claramente, o la forma que ha adoptado es la pluridisciplinaridad. Varias disciplinas que comparecen en torno a un tema común, pero lo hacen desde su disciplina, y el resultado se da más por la sumatoria del trabajo de las disciplinas, pero no hay una interdisciplina. Estas semanas, en los 50 años, nunca han tenido un tema convocante. Nunca. Ningún participante ha recibido la solicitud de que prepare un tema específico. Es desde la disciplina, el trabajo que realizo, lo presento y veo cómo converso, cómo conversamos con otras aproximaciones y otras disciplinas. Este carácter pluridisciplinario ya se encuentra visible en la primera versión de 1973. En ella participaron 2 historiadores, 4 expositores provenientes de los campos de la literatura y filología latina, 2 del derecho romano y 1 de arte y arquitectura, que está sentado ahí justamente, y a quien he tenido la oportunidad de saludar. Esta variedad fue deliberadamente buscada, fue uno de los aspectos que los organizadores buscaron. Y de ahí, y tal como se desprende del título convocante de Estudios Romanos, Semanas de Estudios Romanos. No es una semana de historia romana, algo que muchos, la primera relación tiende a pensarse por el Instituto de Historia, no, es de estudios romanos, ni de otro título más acotado podría ser. Este carácter se ha mantenido en términos generales hasta el día de hoy, agregándose que se han incorporado formas de presentaciones provenientes de trabajos nuevos, de nuevos temas, arqueología, ahora de epigrafía,
así como también lo que se denomina la recepción de Roma en los distintos periodos históricos. Entonces, hay un carácter pluridisciplinario, pero también queda dicho que el eje central de las semanas de estudios romanos han sido los ponentes provenientes de diversas universidades italianas, chilenas y extranjeras. El eje, si uno dijera, bueno, ¿cuál es el eje por el que circula? Son los participantes, los participantes, no temas u otras instituciones, ¿no? Sino que ha sido marcado por ese tipo de trabajo. Este diseño ha posibilitado ofrecer una diversidad temática que en términos generales ha abordado desde los tiempos de la República Romana hasta los de la Antigüedad tardía, encontrándose pocas referencias. Hay pocos artículos publicados en los tomos dedicados al periodo monárquico y también a los siglos anteriores al imperialismo romano. Son menos los artículos. Claramente, entonces, están centrados en el periodo de la República, en plena conquistas, etc., y en lo que, para entendernos, el Alto Imperio llamado así tradicionalmente. Otro rasgo que aparece como interesante y muy importante es esto de la nacionalización e internacionalización de las semanas de estudios romanos. Este proceso ha sido, de internacionalización y nacionalización, ha sido decisivo para el desarrollo de los estudios de Roma antigua en Chile. Al volver a la década de los años 60, inicio de los 70 cuando empiezan, se puede observar que los cursos de historia antigua se habían instalado hace poco en las universidades chilenas y que resultaba común que un mismo docente impartiera clases sobre historia antigua y medieval. 1960, 1970, en Chile se había pasado de unas materias que se enseñaban a los profesores que se llamaba Historia Universal, a cargo de un profesor, y que repasaba desde la antigüedad hasta tiempos contemporáneos. Posteriormente vino esto de ya una cierta división, pero alguien que hacía la docencia, el docente, cubría historia antigua medieval. Esto también se daba en la Universidad de Buenos Aires, y también se daba en la Universidad de Sao Paulo, o de Río de Janeiro, de Sao Paulo. Entonces, es una forma común que se utilizaba en varios de estos lugares. Ahora, en el caso de Chile, cabe señalar que dos de los profesores más conocidos de ese periodo eran medievalistas, y no eran profesores de historia antigua. Solo en la Universidad de Chile hubo un profesor de historia antigua, Genaro Godoy, que fue mencionado en estas conversaciones, y Francisco Borghesi en la Universidad Católica de Santiago. A esto cabe agregar que en los inicios de la década del 70 las posibilidades de acceder a las fuentes de la historia romana eran limitadas y que algo similar sucedía con la bibliografía producida fundamentalmente en aquella época en espacios europeos y crecientemente también por norteamericanos. Todo este proceso se daba en un marco en que el contacto con los profesores extranjeros era escaso, limitándose en el mejor de las situaciones a las relaciones personales que cada profesor tenía. Gradualmente esta situación iniciaría un proceso de transformación hasta la actualidad, que todos bien conocemos, en el cual hay una circulación de conocimientos, relaciones de centros y universidades, redes de personas trabajando, que ha indicado un gran cambio en este periodo. En este proceso, las semanas de estudios romanos, organizadas y llevadas a cabo por el Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, esto lo recalco porque todo esto se genera acá. Y acá es una región, no es Santiago, que es donde habitualmente, ¿cierto?,
tienden a generarse muchos de los procesos debido a la variedad de universidades que existen, ¿no? Entonces ya, cuando se dice la nacionalización, ya la casa matriz en la cual parte todo esto, ya tiene este aspecto también de una cierta forma de nacionalización. Y desde este lugar se ha extendido por importante número de universidades chilenas. Entonces, interesa recalcar que estas semanas han sido una actividad pionera que ha animado a nivel nacional el estudio de la antigüedad. Un momento muy relevante de este proceso fue la creación del Centro de Estudios Clásicos de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y las experiencias académicas de Chillán. En la presentación cuando comentábamos la presentación de Erwin Robertson, se discutió un punto interesante, que es la importancia de los individuos en los procesos históricos, ¿sí? Los procesos van a suceder, bueno, todos tuvimos esa enseñanza francesa en algún momento, la multitud en la historia, y una subvaloración de las personas. Pero acá las personas han jugado papeles importantes, y en eso un papel definitivo ha sido el de Héctor Herrera. Porque cuando él llega a la rectoría de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación en el año 1986, va a fundar el Centro de Estudios Clásicos y va a poner a la cabeza de ese centro a la profesora Giuseppina Gramatico, una profesora de esta universidad, ¿cierto?, con formación formal en literatura, filología clásica, pero además personal muy fuerte. Y ella, don Héctor, y ella desde el centro van a desarrollar intensivamente la nacionalización de los estudios clásicos. El centro en esa época va a organizar seminarios, encuentros, congresos a lo largo de todo Chile, desde Arica, norte, extremo norte, pasado el desierto, hasta Punta Arenas. Y estoy siendo no perfectamente gráfico. El congreso que se realizó en Arica fue, pero lejos, el primer congreso de historia antigua que llegó a Arica. Y siempre uno tiene que ser cuidadoso con las palabras, intentar. Quizás la primera vez que con cierta masividad en Arica se habló de Grecia y de Roma. Y algo similar sucedió después en Punta Arenas. Pero entre medio se hicieron congresos en muchas ciudades de Chile. Y entonces fue efectivamente un proceso de nacionalización desde los centros académicos. Ya, vamos a ver inmediatamente después. Entonces, en el proceso de nacionalización hay figuras que son fundamentales. Las dos mencionadas, ¿no?, son los ejes. Un momento importante en la internacionalización ¿sí?, fue dado cuando, a partir de 1982, llegó a Chile el profesor Humberto Laffi, de la Universidad de Pisa. Desde ese momento él se convirtió en un difusor de las semanas de estudios romanos en Italia, entre otros colegas europeos, promoviendo la visita de estos a las semanas durante varios años, cosa que efectivamente lo logró. Eso fue, su gestión fue exitosa, vino mucha gente. Se firmó un convenio muy importante a partir de eso con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia y la Universidad Católica de Valparaíso, y eso verdaderamente puso a las semanas y le dio un sustento y también recursos para esta internacionalización. En el año 2002 participó el profesor Leandro Polverini de la Universidad de Roma III, que al igual que Laffi fue un
muy activo difusor de la semana. Y sobre todo Polverini a través de las reseñas que hizo de los tomos de las semanas en revistas como Ateneum y otras. Además, lo de los afectos, ¿no? Laffy termina siendo amigo de muchos de los presentes de acá, y los que peregrinaban a Roma, bueno, peregrinábamos a Roma, pasábamos todos por la casa de Leandro Polverini. Algunos por un día a un almuerzo, otros incluso alojaban, casi tenían piezas en la casa de Leandro Polverini, como a él le gustaba ciertamente decir, y eso es muy importante. Bueno, el profesor Polverini falleció el 18 de abril del 2013, y la intención de estas imágenes es para quienes no los conocían, ¿no es cierto?, el profesor Humberto Laffy y el profesor Leandro Polverini. Estos fueron nuestros amigos. Bien, esta internacionalización respecto se ha completado con una altísima presencia de, ya dijimos, profesores italianos, de profesores argentinos, profesoras argentinas. Aquí han estado presentes escuelas, 4 escuelas de historia antigua argentina, quizás más importantes, y no solo de historia, también de letras, han estado presentes acá. Hoy día hemos visto la presencia de un profesor brasilero, han sido más profesores provenientes de Estados Unidos, de Uruguay, de Perú. Entonces se ha completado esta internacionalización. Bueno, ¿hay alguna visión de Roma antigua que emerja de todo el amplio espectro de expositores que han registrado sus trabajos en los volúmenes de la Semana de Estudios Romanos? Publicado desde 1977, 73 la fundación, 77 el primer volumen, está acá. Si podemos verla. Ahí está, esa es una foto, y este es el primer volumen, ¿no?, que se publica. Un gran esfuerzo en forma, delgado, ¿no es cierto?, sin mayores excesos, y tiene ya toda la estructura, ¿no?, toda la organización que también se va a mantener hasta el día de hoy. Sus distintas secciones, publicación del trabajo, los currículum de los profesores. Este volumen es hoy día un objeto de culto para quienes lo tienen en sus bibliotecas, ¿no?, porque sería muy difícil poder recuperarlo. Estamos rematando uno aquí. Así que bueno. Bueno, hay una visión que se pueda, de historia de Roma, que se pueda tomar a partir de la consulta de estos 20 volúmenes. Para intentar esto, vamos a tener en cuenta la diversidad de escritos, así como la multiplicidad de ponentes que se han presentado a lo largo de estos 50 años. El criterio para explorar este tema ha sido el de individualizar las especialidades que se han hecho manifiestas dentro de esto, o sea, las distintas disciplinas que han participado. Y para este efecto hemos podido distinguir, en orden alfabético, las siguientes áreas: arquitectura, investigación arqueológica y estudios urbanos, derecho romano, filosofía, historia, letras, en términos general, y reception. La arquitectura antigua, ¿cómo hace tiempo tú me avisas? No, dale. La arquitectura romana antigua tuvo un debut auspicioso en las primeras versiones, especialmente, está aquí escrito, a través de la figura de Rómulo Trevi, ¿no?, uno de los fundadores de estas semanas, a quienes se unieron sus colegas Claudio Ferrari y Edwin Binda, ambos arquitectos de profesión. La participación del profesor Trevi se mantuvo hasta el año 2000 de manera constante, mientras que la de los dos otros tuvo un carácter ocasional. Con posterioridad al año 2000 no se advierten otros textos dedicados a la arquitectura romana. En cambio sí, varios, que se pueden catalogar bajo el rótulo de investigaciones arqueológicas y estudios urbanos, los cuales se relacionan con la participación de investigadores e investigadoras españolas, venidas a partir del año 2010.
Eso es un rasgo que aparece interesante. ¿Quiénes traen los temas? ¿Y cuál es el camino? Y ese, vamos a ver otros que aparecen, pero este ha venido de profesoras y profesores españoles muy diversos que trabajan en universidades muy distintas. Y quiero hacer ese complemento. En el caso de los argentinos han llegado en general a través de escuelas, Cuyo, Córdoba, Católica. ¿Cómo? Católica de Buenos Aires. Católica de Buenos Aires, digamos. Bueno, no el caso de Hugo Bauzá, que ha venido más bien él en representación más directa de la UBA. En cambio, en el caso de España, la proveniencia de ustedes, mirando el mapa, bueno, es muy amplia y muy variada. Sin embargo, está ese tipo de temas. Un cruce entre el estudio de ciudades y una fuente literaria como lo fue Eneida, se encuentra, cómo aquí aparece, en este campo, se puede hacer un cruce con la parte de los estudios de literatura y donde Eneida, el estudio de la Eneida, es presentado, por ejemplo, por historiadores argentinos como un estudio de aproximación a la ciudad de Roma, a su construcción, y cómo ese poema es trabajado justamente en esos términos. Entonces, hay una posibilidad de establecer aquí un primer cruce que surge, ¿sí?, de trabajos que no fueron pensados como tal, no son producto de eso, pero que el lector, con una investigación, sí puede cruzarse. Los estudios sobre el derecho romano, por su parte, estuvieron presentes en las primeras jornadas a través de la figura de Italo Merello, Alejandro Guzmán y Raúl Bertensen. Alejandro Guzmán va recientemente, o sea, fallecido hace muy poco en esta universidad, un profesor muy connotado, va a ser el que va a representar principalmente unos estudios de derecho romano que no han tenido en las semanas la correspondencia de la importancia del departamento de estudios de derecho romano que tiene esta universidad. Quizás influya en el hecho de que es una escuela muy dinámica, con toda una proyección propia, y por lo tanto los congresos pueden ir por ese lado. Pero a partir de lo que se plantea de la presencia de los estudios del derecho acá, es que se puede hacer un segundo cruce, y ese es en torno a la figura de Cicerón. Cicerón es la segunda figura más que recibe más trabajos, ¿no?, más aproximaciones en los 28 volúmenes, la segunda. Sin embargo, y aquí es curioso, las facetas que han despertado su atención, que han despertado una menor atención, son aquellas que habitualmente son las primeras que se conocen de Cicerón. Por ejemplo, no hay trabajo sobre el político, Cicerón político. No hay trabajo sobre el senador. No hay trabajo sobre su capacidad oratoria. Algo, el de González Fester, se acerca, pero no está dedicado a eso. En cambio, se han orientado más bien a abordar un determinado tópico de su pensamiento, como fue el caso de lo que planteó Wolfgang Kuhlmann respecto de Aristóteles y el pensamiento de Cicerón. Kuhlmann estuvo acá antes de su consagración a nivel mundial, por lo que yo estuve buscando en términos de historia de la filosofía antigua de Aristóteles, verdaderamente una eminencia. Héctor Herrera mismo publicó su apelación a la historia en el Doficis de Cicerón, el primero que se publicó sobre el pensador romano. Mirko Skáriga, que estuvo ayer con nosotros, de Senectud, de la vejez y la muerte en Cicerón. Por lo tanto, Marco Tulio Cicerón ha sido abordado desde la filosofía, como lo hemos mencionado, pero también por historiadores, y ahí empieza el cruce. Héctor Herrera, Julius Cacarieca, Raquel Soaje, Marta Sagristani en 2 ocasiones. Lo ha sido desde la filología y las letras, Carlos Di Sandro, Adolfo Echegaray, Jorge González Fester. Desde el derecho, por su parte, lo hizo Alejandro Guzmán. Entonces aquí
estamos en un punto de cruce que se encuentra, que surge con clara visibilidad dentro de esto. Una prácticamente ausente en las semanas, invitada, convocada, ha sido la filosofía. Kuhlman sí vino invitado y expuso. Scarica ha sido el representante de ese, o que más presentaciones ha hecho sobre el tema. De hecho, en los 5 trabajos publicados sobre filosofía en los volúmenes, 3 tienen la autoría de Mirko Scarica. El mayor número de ponencias y artículos publicados corresponde a la disciplina histórica. Hemos podido registrar 129 escritos de carácter historiográfico, lo cual equivale a un 60,5% de los textos publicados a través de los 20 volúmenes. Aunque conviene tener en cuenta la ya mencionada diversidad de autores y temas, resulta posible, sí, establecer algunas características comunes. La primera de ellas consiste en lo que ya fue mencionado, el escaso número de ponencias, probablemente no más de 4, dedicados a los siglos iniciales de la historia romana. En sentido contrario a esto, la mayor parte de los artículos pueden ubicarse en el extenso periodo republicano. En la cifra de 129 se puede observar que 60 escritos abordan el tiempo republicano. La mayor parte ocupan los aspectos administrativos y del gobierno del sistema imperial inicial, concediendo un amplio espacio al estudio del sistema de alianzas y municipalización y las formas adoptadas por los territorios sometidos para relacionarse con el centro del poder. Siempre manteniéndose en el ámbito de los trabajos historiográficos, se advierte un grupo de 16 trabajos dedicados al periodo de transformaciones que se inicia en el siglo III y que van a alcanzar con la disolución, o como llamemos, del Imperio Romano en su parte occidental. En segundo lugar, esta época ha sido abordada, la parte final del imperio, a través de la cristianización de la sociedad romana. Eso es un tema que ha estado presente y que, así hemos comentado, como hemos comentado, este tema de la cristianización lo introdujo y lo mantuvo en la Semana de Estudios Romanos, lo mantuvieron las historiadoras argentinas, principalmente, de la Universidad Nacional de Cuyo, y 2 historiadores de la Universidad Católica de Buenos Aires, como son Florencio Viñac y Graciela Gómez Azo. En todo caso, el primero que trajo un tema sobre esto fue un español, Ramón Teja, que habló sobre Pablo de Samosata, ¿no? Así que, bueno, otra área que ha estado representada de manera muy amplia en la Semana de Estudios Romanos ha sido la filología y las letras. Hemos tenido la oportunidad de identificar 53 artículos de esta proveniencia. Una primera consideración a este respecto es sobre la diversidad de argumentos presentados, al igual que en el caso de aquellos realizados por los historiadores. Con todo, un poco más de la mitad están centrados en representaciones cuya base es la aproximación a un autor determinado, a un autor específico, sobre el cual se aborda, sobre cuya obra se aborda un aspecto determinado. En este ámbito se puede hacer el tercer cruce, porque la figura más trabajada, más recurrida, es la de Virgilio. Destaca respecto al resto. Basado en él, se encuentran 21 escritos en los distintos tomos. Una parte se relacionan con argumentos que se encuentran dentro de la obra virgiliana, estableciendo relación entre sus obras y tiempo. En algunas se toman en consideración geórgicas, pero sin duda Eneida es la que ha concentrado la mayor atención. Y aquí ha confluido filología, letras e historia. Es una confluencia de ese tipo. Una figura importante
muy significativa sobre el tratamiento de este tema. La hemos escuchado hoy día en la mañana, el profesor Hugo Bauzá, a quien vamos a hacer una referencia respecto a un punto relacionado con esto más adelante. Pero hasta una última categoría que ha sido posible identificar, y siguiendo los volúmenes de la Semana de Estudios Romanos, es el de la recepción de los clásicos. Más nueva, se ha incorporado en términos más recientes, pero muy importante, muy significativa, no solo por lo que es hoy día ya conceptualmente a nivel historiográfico, sino porque tiene siempre esa posibilidad de, al hablar de recepción, ver qué tenemos nosotros que ver en esto, o qué mirada podemos dar desde acá que constituya un aporte sin dejar de lado los valor que pueden tener, por supuesto, los temas tradicionales. Estos temas empezaron a llegar a las semanas a través de historiadoras italianas, Gabriela Albanese, entre otras, ¿no es cierto?, pero confluye con una forma de trabajo que se ha ido intensificando y en la cual las y los historiadores jóvenes han hecho muchas innovaciones. Una mención a los 20 volúmenes publicados. 20 tomos, lo hemos dicho, 256 escritos, 5.400 páginas publicadas. Eso es impresionante. 5.400 páginas. Es la fuente mayor para conocer las semanas de estudios romanos y para escribir su historia. Es aquí donde se encuentra esta posibilidad de establecer, de conocer los contenidos, establecer los cruces que hemos presentado y donde se encuentra el material para muchas otras búsquedas que se quieran hacer. Eso es muy importante. La continuidad de autores correspondiente con la de los expositores ha hecho ver la continuidad de autores y sus publicaciones permite encontrar verdaderos textos de historia dentro de los 28 volúmenes. Si uno uniera, claro que aparecería. Por ejemplo, Raúl Bonocore ha escrito, a través de sus variados artículos, una historia de los tratados y la diplomacia antigua. Si uno tomara esos artículos, saldría una historia. Nada es más grato que dejarle tarea a las personas. Yo creo que hay que hacer eso. Eso me encanta. Siempre bueno, y comentábamos del papel protagónico que ha tenido el profesor Hugo Bauzá en el caso de Virgilio. Esto también ha sido por Cecilia Mes, ha sido por el que trabaja con Cecilia es Guillermo de Santis, gracias. Guillermo de Santis, en mi caso también. Yo pensaba como en aspecto lúdico, ¿no? Ahí hay un libro que se podría llamar, en base a una colección muy importante, que 7 asedios a la Eneida de Virgilio, ¿no? 7 asedios que son distintos, que provienen de distintas partes. Quiero decir que eso se encuentra ahí, está como depósito. Y este punto de los volúmenes, yo le subtítulo los 20 volúmenes publicados hasta ahora. Hasta ahora por una razón muy sencilla, esperamos que haya muchos más. Pero hay algunos hasta ahora que solo quiero mencionar para que después no nos olvidemos. No es una publicación citada al nivel que correspondería. Yo creo que su índice de citación es bajo para lo que es. Y creo que ahí hay que hacer algún trabajo. Y lo que digo tiene un fundamento. Revisando los volúmenes, pudimos ir midiendo quiénes citaban trabajos aparecidos en volúmenes. Y creo que hay un punto. Y lo otro, que también puede ser recomendable para este surgimiento, es mejorar significativamente el acceso a el registro electrónico de los números de la revista. Bien, y ya para último,
yo lo voy a mostrar. Vamos a verlo pues. Que es este tema de los estudiantes, ¿no?, en la Semana de Estudios Romanos. Acá hemos tenido esta posibilidad, este gusto de contar con la participación en algunos momentos muy activa, fuerte, y como los estudiantes han estado presentes desde las primeras jornadas, las primeras semanas, son protagonistas de ellas. Pero ¿en qué podemos ver? ¿Cómo se puede hablar o cómo metodológicamente? Se hizo un cuestionario que hicimos, ubicamos luego a una cantidad de exalumnas, exalumnos del instituto que habían participado en distintos años y les pedimos una expresión libre, no fue guiada, que recordaban de su estadía en la Semana de Estudios Romanos, qué es lo que podían rescatar, y a partir de quienes contestaron se pudo hacer estos aspectos que voy a destacar, pero que en el texto están más desarrollados. Un aspecto en que todos los que participaron en la encuesta coincidieron es que, siendo alumnos de primero o segundo año, esta fue su primera experiencia como asistentes a unas jornadas de este nivel. Comillas, era un gran evento académico, era el gran evento cuando yo era alumna. Lo dice Jimena Urbina, hoy historiadora y docente de esta misma universidad, profesora de esta universidad. Paula Cafarena, quien hoy se desempeña como historiadora de la Universidad Finisterra y que estudió historia aquí, rememora, comillas, tengo recuerdos muy profundos de la Semana de Estudios Romanos. Como estudiante de primer año fue la primera vez que tuve la oportunidad de participar en un encuentro académico con historiadores de distintas universidades y regiones que presentaban sus temas de investigación y discutían en torno a ellos. Paulo Donoso, un día estudiante de la carrera de Historia en su momento, quien ha llegado, claro, sabemos quién es Pablo Donoso y a qué ha llegado a desempeñarse, menciona que su mayor impresión fue la de escuchar a los invitados extranjeros. Pensar que en esas versiones del 2004 y 2006 escuché a académicos europeos como Umberto Laffi, Jörg Rübke, Michel Rodaz, Giuliano Crifo, eso era un lujo que uno como estudiante probablemente no dimensionaba. Pero eso es el impacto, la respuesta del impacto, pero también la presencia de los estudiantes ha estado relacionado con el proceso de nacionalización e internacionalización de la Semana de Estudios Romanos. Consultando y solicitando la opinión a estos estudiantes que habían venido alguna vez a la semana, aunque no fueran necesariamente de aquí, apareció el nombre de Alejandro Bancalari, que lo puso ayer y hoy día profesor de la titular de la Universidad de Concepción. Él asistió en 1800, mire lo que son los lapsus, ¿eh? Él asistió en 1980 desde Concepción, ya ahí hay un rasgo que llama la atención. Una década después lo haría Jimena Silva, alumna de Alejandro Bancalari, pero en la Universidad del Biobío de Chillán. En su momento, cada uno de ellos llegó a Valparaíso. Fueron recibidos por Héctor Herrera y conocieron a Humberto Laffi. Ahí, y en torno a este último, Humberto Laffi, comenzó su proceso, el de ellos, su proceso de internacionalización de estos dos estudiantes del sur de Chile, que concluyó con sus doctorados en la Universidad de Pisa. Una historia similar podríamos contar con los recuerdos y la expresión de Paulo Donoso y Marcela Cubillos.
Entonces está esta relación con la internalización, nacionalización. Bueno, estos son los elementos. El artículo al final es mucho más extenso, esto es un resumen, que se tienen en cuenta o que he podido tener en cuenta para ver esta confección de una historia de esta semana.